Hola, hola mis amigos, mis hermanos. Aquí de nuevo su servidor, Gerardo Bogantes. Es un privilegio estar con ustedes a través de este video y en el espíritu y poder compartir una enseñanza de la palabra de Dios. El mejor mensaje que un ser humano pueda dar es la palabra de Dios. Ella es viva. Lo que allí dice se cumplió, se cumple y es una evidencia de que lo que se cumplió y lo que se cumple hoy día es una evidencia de lo que aquello que no se ha cumplido se cumplirá. Haré una serie de enseñanzas basadas como título La segunda venida de Cristo. Y acostumbro ubicar los acontecimientos cuando hablo del futuro para saber en qué momento va a suceder. La primera venida de Cristo, según la Biblia, fue cuando Dios se hizo hombre, que estaba profetizado allá en Isaías 7:14 y Isaías 9:6, que Dios, por decirlo de alguna forma, nacería como un ser humano, se haría humano, como enseña Filipenses 2, del 5 al 11, Dios se hizo humano, y estando en esa condición humano, nacido de una virgen, moriría en la cruz para salvarnos. Esa fue la primer venida de Cristo. De allí donde, con el respeto que se merecen los judíos, que quizás algún judío escuche esta enseñanza de la palabra de Dios, ahí es donde los judíos que no creen en Cristo como el Mesías se confunden, porque ellos toman las profecías del Antiguo Testamento de un Cristo, de un ungido, de un Mesías que viene a libertarlos del subyugamiento de sus enemigos. Y usted y yo sabemos, tanto a través de la Biblia como de los noticieros, que Israel tiene muchos enemigos a su alrededor. Se dice que son 22 naciones islámicas que la odian a Israel y de alguna forma no quieren que Israel esté en la mapa, en el planeta Tierra, quieren desarraigarlo, quieren que desaparezca Israel del globo terráqueo. Y bueno, así estaba profetizado en la Biblia y así debe suceder, aunque Dios no quiere el pecado. Dios no quiere el pecado ni de los musulmanes ni de nadie, porque Dios es santo, Dios es bueno, y si bien Dios creó de alguna forma lo malo, aunque suene un poco irónico, es la realidad. La Biblia enseña que Dios lo creó, pero no con un pensamiento malévolo, sino en una forma equitativa y justa para que resplandeciera la verdad, para que resplandeciera lo justo, lo bueno, Dios mismo. Por ejemplo, Dios hizo un querubín grande protector, un Lucifer, un ser glorioso, y al rebelarse contra Dios, pues el justo castigo era convertirlo en Satanás, en el demonio, en la serpiente antigua, en un espanto, en un espíritu malévolo. Ese pues como castigo porque teniendo todo en la mano, lo despreció por su orgullo, por su vanagloria, por sus contrataciones, por su hermosura. Concibió en sí maldad, Dios lo hizo sin maldad, pero él concibió en su corazón maldad y se rebeló contra Dios. Entonces, en ese sentido, Dios creó lo malo al crear a Satanás, pero en una forma justa y equitativa, no como el ser humano que
que a veces peca por placer y por odio y por violencia y por celos malévolos y por maldad, por un capricho, por rebeldía. No así Dios, sino que Él en forma justa hace las cosas. Entrando en el tema de la segunda venida de Cristo, entonces los judíos se equivocan porque una venida de Jesús, Él venía manso y humilde y a morir y a ser despreciado y desechado, como lo enseña Isaías capítulo 53 en una forma clara, y muchos pasajes más de la Biblia, que le iban a arrancar la barba, muchos pasajes más se cumplieron en Jesús, muchas profecías. Al Él morir en la cruz, se cumplieron muchas profecías en Él como el Mesías, pero hay una segunda faceta, por decirlo así, que Cristo, que el Mesías viene a la tierra. Y esa segunda faceta es a la que yo me refiero. Y lo vamos a ver con versículos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseña muchos, no 1 ni 10 pasajes, sino muchísimos versículos de la segunda venida de Jesús. De ahí que los judíos hoy día pues rechazan a aquel Mesías que vino hace más de 2000 años, que los cristianos abrazamos, amamos sobre todas las cosas, le seguimos y le servimos, porque Él demostró ser el Mesías al liberar del pecado, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Él vino a deshacer las obras del diablo, Jesús, y en la cruz venció al diablo. Al morir voluntariamente en la cruz, Jesús nos salvó, nos sanó, nos liberó y demostró ser Dios, porque en Él estaban las dos cualidades. Él era 100% hombre, porque como hombre fue tentado, Dios no puede ser tentado. Como hombre se cansó, comió, durmió. Dios no necesita dormir. La Biblia dice: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme, Él no necesita dormir. Entonces Jesús tuvo esas dos facetas o dos cualidades. Él era 100% hombre, pero a la vez fue por 33 años y unos meses 100% hombre y a la vez 100% Dios, porque Dios nunca murió en la cruz, Dios nunca resucitó. Son frases mal dichas de alguna gente llamada cristiana que no debieran decirse, pero se dice erróneamente. Dios nunca murió en la cruz porque Dios nunca murió. Dios como Dios nunca muere. Lo que murió fue la humanidad de aquel que siendo Dios se hizo hombre. Dios nunca es tentado por el mal según la Biblia. Él está por encima del mal, por encima de los demonios, por encima de las galaxias, por encima de los políticos terrenales. Él es Rey de reyes y Señor de señores y Dios todopoderoso. Como Dios, Él nunca muere ni nunca es tentado, sino que su sí es sí y su no es no. En Él no hay sombra de variación. Y está la segunda faceta, por decirlo así, de Cristo que viene a la tierra, y es de la que me refiero en estas enseñanzas que empiezo a transmitir por estos videos. Y para ubicarlo escatológicamente en el momento que va a suceder, estamos en principio de dolores. Muy pronto la iglesia somos llevados al cielo, el arrebatamiento de la iglesia, como lo enseña la Biblia. Luego se manifestará el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, y de alguna forma se reconstruirá el templo en Jerusalén. Y desde allí él pues engañará a los judíos por 3 años y medio, como el Mesías, como el ungido.
se llama tribulación, esos primeros 3 años y medio. Y los últimos 3 años y medio de gobierno de esa bestia, de ese anticristo, de ese cuerno pequeño, de ese inicuo, de ese hombre de pecado, un hombre totalmente poseído por Satanás, y aún vendrán espíritus del abismo, según Apocalipsis, y lo poseerán aún más, de demonios y de Satanás. Pues él tiene 7 años contados por Dios, en los cuales por 3 años y medio engañará a los judíos como el Mesías, luego perseguirá a Israel, perseguirá a cristianos que se convertirán en ese periodo de 7 años, matará a muchos, otros muchos no serán muertos y entrarán al milenio en carne y hueso y se reproducirán y estarán vivos por 1000 años, no morirán, según las profecías bíblicas. Y para empezar esta enseñanza les leo en Mateo 25. Quizás no le voy a leer todos los versículos porque son muy conocidos, pero sí algunos de ellos. Mateo 25 del 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Bueno, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Aquí enseña la Biblia que todos los ángeles de Dios son de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Porque Cristo es Dios. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y solo Dios puede ser el mismo ayer, hoy y siempre. Los ángeles no son eternos, ni los querubines, ni los arcángeles, ni el alma y el espíritu de un ser humano son eternos. Tienen eternidad, o tenemos eternidad, el alma y el espíritu, pero no somos eternos, fuimos creados el espíritu y el alma por Dios. Así los millares de ángeles que habla el libro de los Hebreos, que se cuentan por centenas de millares, los ángeles de Dios, fueron creados por Cristo. Colosenses 1, versículos 16 y 17, dice que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ahí habla de reinos espirituales, tanto del bien como del mal. Todos fueron creados por Dios y para Dios. Y Cristo es antes de todo y todo subsiste por Cristo. Dice en Colosenses 1, 16, 17. Así que Jesucristo es Dios. Según la Biblia, el Mesías, el ungido, es Dios, que una vez se hizo hombre y como hombre murió en la cruz para salvarnos. Por eso dice Juan 1:11, a lo suyo vino, lo suyo es salvar, y los suyos no le recibieron, los suyos son los judíos. Mas luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da poder, aleluya, de ser hechos hijos de Dios. Si usted recibe a Jesús en su corazón, Él te da un poder para dejar la droga, un poder para dejar el licor, un poder para dejar la inmoralidad sexual, la perversión sexual. Limpiará esa mente corrompida y ese corazón corrompido, y pondrá un corazón sensible a los mandamientos, a la ley de Dios, y escribirá sus leyes en sus mentes, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Habrá un cambio radical y completo,
cuando una persona se rinde a Cristo. Aún los pactos con el diablo son rotos porque llega el más fuerte y ata al hombre fuerte y lo declara inoperante. Jesús es ese hombre fuerte. Entonces aquí dice que Jesús vendrá en su gloria del Dios Todopoderoso. Hay gente que dice, pero cuando Él venga, si Él vuelve, lo crucifican. Bueno, la Biblia no enseña que lo van a volver a crucificar. Es algo erróneo decir que si Él vuelve, lo volverán a crucificar. Pues Él viene y viene a juzgar. En su segunda venida, Jesús no juzga a los malos todavía. Dice el Salmo 1 que no se al final, dice el Salmo capítulo 1, los malos no se levantarán en la congregación de los justos. La resurrección de los justos se divide en dos etapas. Una, el arrebatamiento, antes de la tribulación, antes de la manifestación del anticristo, que lo que detiene a que el anticristo se manifieste es la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia detiene que el anticristo se manifieste? Porque la iglesia conoceríamos inmediatamente al anticristo si él se manifiesta. Lo conoceríamos porque la Biblia enseña mucho de ese anticristo y porque tenemos al Espíritu Santo. Sabemos que los cristianos somos millones en el mundo. Habemos millones que estudiamos y escudriñamos la Biblia. Y San Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que hay quien lo detiene para que se manifieste. Y el que lo detiene, pienso yo que es la iglesia, porque lo reconocería inmediatamente. Pienso que el Espíritu Santo se quedará después del arrebatamiento, porque según Apocalipsis seguirá habiendo gente salva. Y el único que convence de pecado se llama el Espíritu Santo, según la Biblia, o sea, Dios Espíritu Santo. Recordemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es un solo Dios, pero la Biblia lo manifiesta así. Ninguno es mayor uno que el otro según la Biblia, porque solo hay un Dios, un Jehová, un Yahweh, un Adonai, un Dios todopoderoso. Pero la Biblia desde el libro de Génesis lo enseña que dice descendamos y confundamos las lenguas, ¿verdad? Dice en Génesis capítulo 11, en Génesis capítulo 1 dice hagamos al hombre. ¿Por qué en plural? Porque Dios es plural, es tres personas en un solo Dios. Los cristianos no creemos en tres dioses, no somos monoteístas, igual con los judíos, con la nación de Israel, a diferencia de que Israel no cree que el Mesías es Dios, pero la Biblia enseña que el Mesías es Dios. Él es el único que puede libertar al cautivo, Él es el único que puede echar fuera a los demonios. Jesús, Él dijo en mi nombre echarán fuera demonios. Y lo hemos visto con nuestros ojos y con nuestro cuerpo, como Jesús libera a los cautivos. Por eso Él es el Mesías y porque Él dijo ser quien era. Jesús dijo, tú lo has dicho, cuando le dijeron que sí Él era el Mesías. Bueno, tú lo has dicho, le dijo a aquel sumo sacerdote, y Él lo que dijo es blasfema. ¿Qué otra cosa queréis? Blasfema. Pero Jesús no blasfemaba al decirse hijo de Dios, al decir que Él era el Mesías. De hecho, Jesús en muy pocas ocasiones dijo que Él era el Mesías, porque Él no buscaba fama ni gloria, y su primer faceta venía a vencer al diablo y al pecado y a la muerte como un hombre. El primer Adán como un hombre tenía vida eterna y la perdió. Era glorioso y perdió esa gloria el primer Adán.
el primer hombre que Dios creó. Era perfecto y perdió esa perfección. Tenía todo en las manos y echó a perder todo. Pero Dios, con todo echado a perder, hace milagros y restaura al malvado, restaura al pecador. Así que Jesús quiere restaurar tu vida y sacarte del lodo cenagoso del pecado. Renuncia al pecado y recibe a Jesús y tendrás salvación y vida eterna. Cuando el Hijo del Hombre venga y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Uno es el trono de gloria de Jesús y otro es el trono de gloria del Padre. La Biblia los pone y hay personas que se confunden, pero hay un trono que Dios no comparte y hay otro trono que Jesús sí comparte. Este trono de gloria se refiere en Jerusalén, cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Él viene, como vamos a ver con versículos bíblicos, aún el libro de Daniel enseña que venía en las nubes del cielo, como uno semejante al Hijo del Hombre, refiriéndose al Mesías. Bueno, el Nuevo Testamento lo recalca en varias partes, que Él viene por encima de las nubes o en las nubes y viene a la tierra. Y esto es maravilloso, saber que Él viene por segunda vez. Ya Él viene con la iglesia, porque ya la iglesia ha sido arrebatada 7 años antes. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Capítulo 2 y capítulo 3 pone a la iglesia en la tierra y dice así enfáticamente, directamente dice así, literalmente dice la Biblia: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Se refiere a las iglesias cristianas. Esas 7 iglesias de Asia Menor, todas las 7 iglesias que habla Apocalipsis 2 y 3, llevaban un mensaje para esas 7 iglesias de Asia Menor, pero también cada una de las 7 iglesias trae un mensaje para usted y para mí, para los cristianos, desde los primeros cristianos hasta el arrebatamiento de la iglesia. Hay un mensaje para la iglesia ahí, porque dice: el que tiene oídos, oiga, lo repite 7 veces la Biblia, y número 7 es perfección. Aún en la iglesia de Filadelfia, y en la otra iglesia donde Dios no le recalca, hay 2 iglesias que Dios no le recalca el pecado. Una es Filadelfia y la otra en este momento, discúlpense, se me fue. Está Éfeso, Esmirna es la otra iglesia. Significa mirra porque es muy perseguida. Entonces a la de Filadelfia y de Esmirna Dios las alaba en forma especial, pero a las otras lleva un cierto mensaje condenatorio por los pecados que hay en ellas, dando a entender que cuando un cristiano se santifica, ora, ayuna, vigila, predica, sirve a Dios en todo lo posible, a pesar de que somos seres humanos y pecamos, Dios nos mira perfectos y sin pecado, porque hay un corazón sincero. Y Dios nos mira a través de la sangre de Cristo, según la Biblia, perfectos, santos y sin pecado, cuando andamos rectamente delante de Él. Y esto es maravilloso. Hasta cierto punto no se comprende en una forma total, pero se llama la gracia, el amor y la misericordia de Dios, y no es una doctrina que estoy inventando, está en, qué sé yo, Romanos 8.1, Romanos 5.1 y muchos pasajes de la Biblia enseñan de la justificación. Primera de Juan 1.7,
que nos limpia de todo pecado la sangre de Cristo. O sea, nos mira, la Biblia dice los perfectos, dice un versículo. Entonces Jesús se sentará en su trono de gloria y reúne delante de él a todas las naciones. ¿Cuáles son todas las naciones? ¿Por qué? Es que, perdóneme que quiero recalcar en esto, y quizás soy de los que enseñan la Biblia y no me gusta avanzar rápidamente. He visto muchas enseñanzas futuristas, pero no ubican el acontecimiento, entonces como que todo queda en el aire. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hay gente que confunde el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo. O en la segunda venida de Cristo está el juicio de Israel y el juicio de las naciones, que está en la Biblia. Y a veces confunden el juicio de Israel y el juicio de las naciones con el arrebatamiento o con el juicio final, que es el juicio del gran trono blanco. Y son 3 acontecimientos con varios años de diferencia. Y está claro en la Biblia. Por eso usted que me escucha, por favor, dice, perdóneme la expresión, dice chinito, papelito habla. Papelito habla. Hay cristianos que les da pereza escribir, que no tienen cuadernos de estudios bíblicos y que no se saben ni 10 versículos de la Biblia de memoria y quizás tienen muchos años de ser cristianos. Y perdóneme, pero eso es una vergüenza. Discúlpeme, no soy arrogante. Los que me conocen saben que no soy una persona orgullosa ni arrogante. Pero es una vergüenza saber que muchos que salen en las redes sociales, que no son ni cristianos y que contradicen la Biblia, citan muchos versículos de la Biblia de memoria, gente que está en sectas falsas y en pseudocristianismos, y citan la Biblia a veces mejor que un verdadero cristiano, y eso es una vergüenza. Y un día a Dios le daremos cuenta esa inmadurez espiritual de muchos. Así que por favor escriba. No estoy diciendo que yo lo sé todo, no, yo sé que hay enseñanzas mucho mejores que las que yo doy, claro que sí. Yo mismo aprendo mucho de otros, pero tampoco no me trago todo lo que otros teólogos o escatólogos o otros que enseñan acontecimientos futuros enseñan. Quizás a veces solo cojo un 5% de los que ellos enseñan. A veces cojo un 40% o concuerda conmigo un 40% de los que algunos enseñadores del futuro a través de la Biblia. Algunos concuerdan conmigo un 90% y así sucesivamente. Pero hay cristianos que entonces no saben la diferencia entre arrebatamiento, segunda venida de Cristo y juicio final. Por eso hay que apuntar. Tener la humildad de apuntar, la humildad de preguntar, la humildad de preguntar, porque no lo sabemos todo. Yo repito mucho la frase, todos somos grandes ignorantes. Aún el teólogo o aquel que tiene varios doctorados ahí guindando con certificados en su oficina, aún el que tiene 3 doctorados es un gran ignorante. Aún un genio es un gran ignorante, con el respeto que él se merece. ¿Por qué? Porque ignoramos la mayoría de cosas. Quizás solo se especializan en cierta ciencia, en cierta rama de la ciencia, y de otras cosas saben muy poco y a veces nada. Bueno, seguimos con, el tiempo ha corrido y tengo que terminar este audio, este video lo voy a terminar aquí, pero lo seguiré en la próxima enseñanza y de hecho voy a parar aquí y simultáneamente sigo enseñando de este tema. Le animo a que usted escuche estos videos, estas grabaciones. No, lo importante no es la persona que los da, sino lo importante es el Espíritu Santo
que es el mejor maestro para revelar la palabra de Dios, y que juntos aprendamos de Él. Al menos yo aprendo mucho del Espíritu Santo y me inclino hasta el suelo y me humillo hasta el suelo delante del Espíritu Santo, delante del Dios Todopoderoso, que es el mejor maestro del universo, que está con los cristianos todos los días y hasta el fin del mundo. Si usted no ha recibido a Jesús, dile: Jesús, perdona mis pecados. Ven a mi corazón, cambia mi vida. Usted ha hecho esta oración, solo sigue la palabra de Dios y será salvo.